Dicen que la casa siempre gana. Es una verdad no escrita que flota en el aire de cada casino, de cada mesa de apuestas, de cada ruleta girando sin fin. No importa si tienes suerte, no importa si tienes estrategia. Al final, las probabilidades están diseñadas para una sola cosa: que ganen ellos y pierdas tú. Pero en la primavera de 1994, en el corazón de Arizona, un joven jugador universitario se atrevió a desafiar esa lógica. Un talento en ascenso, con los ojos puestos en la NBA y un futuro brillante al alcance de su mano, decidió jugar otro tipo de partido. Uno que no se disputaba en la cancha, sino en las sombras. Y aunque logró ganarle, por un momento, a la casa, también perdió algo mucho más valioso: su carrera, su reputación y a sí mismo. Esta es la historia de Stephen Hedake Smith, un nombre que muchos ya han olvidado, pero que durante un breve instante fue sinónimo de promesa, de escándalo y de traición. Con una sonrisa fácil, una presencia magnética en la cancha y una mochila cargada de sueños, Hedake era el reflejo del sueño americano en su versión más pura. Brillaba como un faro en medio del desierto de Arizona, liderando al equipo de baloncesto de la Universidad Estatal de Arizona, los Sun Devils, hacia una temporada que prometía ser histórica. Pero detrás de cada pase perfecto, detrás de cada triple clavado con frialdad quirúrgica, se gestaba un secreto que, tarde o temprano, saldría a la luz. Todo comienza unos meses antes, en el otoño de 1993. Arizona State había sido, por años, un equipo del montón. Irregular, inconsistente, sin peso real en la liga universitaria. Pero ese año, algo cambió. Bajo el mando de su nuevo entrenador, Bill Frieder, un veterano curtido en las batallas del baloncesto colegial, el equipo encuentra una nueva identidad, un nuevo ritmo y, por fin, una esperanza real de competir. Los Sun Devils ya no eran el chiste de la conferencia. Ahora eran peligrosos, ambiciosos y, sobre todo, tenían estrellas. Jóvenes con hambre de gloria. Entre ellos, uno brillaba con más fuerza que el resto: Stephen Smith. Hedake, como lo apodaban, no era solo un base rápido y letal. Era un visionario en movimiento. Su forma de jugar era puro arte. Manejaba el balón como si fuera una extensión de su cuerpo. Leía el juego segundos antes que los demás, y cuando lanzaba desde la línea de 3, el silencio se apoderaba del estadio, porque todos sabían que la pelota tenía un solo destino: la red. Pero más allá de las estadísticas, más allá del espectáculo, Hedake tenía algo que no se entrena: liderazgo. Era el eje, el motor, el latido del equipo. Cuando él estaba en la cancha, todo giraba a su alrededor, y en ese momento parecía imparable. Estaba viviendo el mejor momento de su vida deportiva. La NBA lo observaba desde las gradas. Los periodistas hablaban de él como una futura estrella, y en la universidad ya era una celebridad. Pero el destino, como en toda buena tragedia, ya había hecho su jugada, y lo que parecía una historia de éxito asegurado, pronto se convertiría en una advertencia eterna. Stephen Smith no venía del lujo. No tenía un apellido con historia ni una cuenta bancaria con respaldo. Su historia comenzaba en un vecindario donde el baloncesto no era solo un juego. Era una salida, un salvavidas en un entorno donde los sueños grandes a menudo se rompen antes de llegar a la esquina. Creció en la pobreza, rodeado de carencias, de violencia, de calles que no perdonan. Y aunque hoy lo ovacionaban en las gradas, aunque los periódicos lo destacaban como el próximo gran nombre del baloncesto universitario, su vida fuera de la cancha seguía siendo un ejercicio constante de supervivencia. Era una estrella, sí, pero una estrella sin un centavo. Como la mayoría de los atletas universitarios de élite en aquel entonces, no recibía ni $1 por su imagen, su talento o sus hazañas. Vivía con una beca básica que apenas le daba para cubrir lo esencial: $130 al mes. Eso era todo. Y con eso tenía que comer, vestir, sobrevivir. A veces, después de un partido donde anotaba 30 puntos y se robaba los aplausos, regresaba a su habitación y abría la nevera, para encontrarla vacía. Había noches en las que no cenaba,
días en los que tenía que decidir entre imprimir un trabajo o comprarse algo de comida rápida. Mientras la universidad se llenaba los bolsillos con entradas, transmisiones, mercancía con su nombre, él ni siquiera podía comprarse una hamburguesa sin revisar su saldo. Esa era la ironía cruel del sistema. Pero Edace no se quejaba. Nunca lo hizo. En su cabeza había una sola idea que lo empujaba hacia adelante como una locomotora sin frenos: la NBA. Esa era su ruta de escape, su tabla de salvación. Un contrato profesional, una firma con algún equipo, y todo cambiaría. Todo. Las deudas, el hambre, la incertidumbre. Todo quedaría atrás. Pero los sueños, incluso los más firmes, pueden volverse frágiles cuando la realidad se impone con la violencia de un puñetazo. Y para Edace, esa realidad tomó forma de una deuda. Silenciosa, creciente, peligrosa. En secreto, había empezado a apostar en partidos de fútbol americano y hockey. No en los suyos, claro. Solo por diversión. Solo para sentir la adrenalina. Para algunos era un pasatiempo. Para él, al principio, fue una vía de escape. Algo emocionante, incluso inofensivo. El nexo fue Benny Sillman, el bookie del campus. Un personaje conocido por moverse entre pasillos con información privilegiada, con contactos, con una sonrisa siempre sospechosa. Benny era quien tomaba las apuestas, quien movía dinero, quien sabía quién ganaba, quién perdía y cuánto podía exprimir de cada uno. Sillman le dio la bienvenida al juego. Le ofreció crédito. Le prometió ganancias rápidas. Solo una apuesta más, le decía. Esta vez sí ganas. Pero las apuestas no tardaron en salir mal. Lo que comenzó con montos pequeños, 50, $100, pronto se convirtió en una cadena de pérdidas. Una bola de nieve imposible de frenar. Para enero de 1994, Stephen Edace Smith debía ya $10,000. Una cifra imposible para alguien que ganaba $130 al mes. Y Benny quería su dinero. No más prórrogas, no más excusas. El plazo había terminado, y en ese instante, el sueño de la NBA comenzó a tambalearse. Es ahí donde entra en escena un nuevo jugador. Pero no uno con uniforme ni zapatillas, sino con trajes caros, un celular en una mano y una carpeta de inversiones en la otra. Su nombre, Joe Galliano. Joven, ambicioso, millonario. A sus escasos 22 años, ya había hecho lo que muchos no logran en una vida entera: amasar una fortuna en el agitado mundo del mercado de bonos en Chicago. Un genio financiero precoz. Pero a diferencia de sus colegas de traje y corbata, Galliano tenía una debilidad que lo hacía distinto. No le emocionaban los márgenes de ganancia. Le emocionaba el riesgo. Y el riesgo más puro, más crudo, estaba en las apuestas deportivas. Galliano no era solo un inversor. Era un apostador nato, calculador, frío, audaz. Y cuando Benny Sillman, el mismo bookie del campus que había atrapado a Edace, le presentó a Smith, no fue una casualidad. Fue una alineación perfecta. Un jugador estrella con deudas imposibles, un joven millonario con hambre de multiplicar su dinero, y un sistema que, con la fórmula correcta, se podía manipular desde dentro. Galliano no quería que Smith perdiera partidos. Number, eso era demasiado obvio. Lo que él proponía era mucho más elegante y mucho más peligroso. Se llamaba point shaving, una técnica antigua pero difícil de detectar. Consistía en una manipulación milimétrica del marcador. Si las casas de apuestas predecían que Arizona State debía ganar por 12 puntos, Smith solo tenía que asegurarse de que ganaran por menos. Ganar, pero sin brillar demasiado. Controlar el marcador como quien manipula el volumen de una canción. Sutil, preciso, invisible. No hacía falta fallar todos los tiros. Bastaba con bajar el ritmo en momentos clave, cometer errores calculados, aflojar la defensa, permitir que el equipo contrario anotara con más facilidad. Todo sin levantar sospechas, y a cambio, Smith recibiría algo que jamás había tenido: dinero real. $20,000 por partido. Más que cualquier cheque de beca. Más que cualquier promesa de futuro. Más que todo lo que había visto en su vida. Pero no estaría solo en la jugada. Para asegurar el éxito del plan, Galliano también involucró a alguien más: Isaac "Ice" Burton,
su mejor amigo y compañero de equipo, un tirador certero desde la línea de libres, un jugador clave en los momentos tensos del partido. A él le ofrecieron $1000, y aunque era mucho menos, bastó, porque cuando vives al día, toda suma parece suficiente. Con el equipo infiltrado, el plan estaba listo para ser probado. El primer experimento se llevó a cabo el 27 de enero de 1994. Arizona State se enfrentaba a Oregon State, un partido aparentemente fácil para los Sun Devils. Las casas de apuestas marcaban el margen en 12,5 puntos, una diferencia clara. Gagliano lo tenía todo preparado. Voló a Las Vegas y activó su red. Para evitar levantar sospechas, dividió $500,000 en decenas de apuestas más pequeñas, todas por debajo del umbral de $10,000. Una estrategia quirúrgica para esquivar los radares fiscales, que se activaban ante montos mayores. Diversificó el riesgo entre casas de apuestas locales, sitios offshore y cómplices distribuidos por toda la ciudad. Mientras tanto, en Arizona, Hedek Smith vestía su uniforme como siempre, pero esta vez algo había cambiado. Sabía que el partido no era solo un juego, era una operación, una coreografía cuidadosamente diseñada, donde él era tanto protagonista como traidor, y lo ejecutó con maestría. Durante la primera mitad, brilló, anotó puntos, dirigió jugadas, levantó a la afición de sus asientos. Todo parecía normal, pero en los momentos justos, bajó el ritmo. Caminaba la pelota en vez de correrla. Permitía que el rival lo superara en defensa. Fallaba pases, entregaba el balón, daba espacio a los tiradores contrarios. Pequeños detalles, nada escandaloso, nada que pareciera fuera de lugar. Y sin embargo, todo formaba parte del plan. El resultado final fue quirúrgico, 88-82. Una victoria, por exactamente 6 puntos, justo el margen que necesitaban para ganar las apuestas. Para los comentaristas fue una noche extraña. El equipo lucía flojo, desorganizado, con la única excepción de Smith, que anotó 39 puntos y 10 triples. Una actuación de estrella, dentro de un juego discretamente manipulado. Para Gagliano fue una obra maestra. La inversión rindió frutos inmediatos, más de $1 millón en ganancias. Todo sin levantar sospechas, todo dentro del sistema. Y lo más escalofriante de todo, es que había funcionado. Demasiado bien. Con el éxito del primer partido amañado, algo cambió. La desconfianza se disipó, la culpa se adormeció, y en su lugar apareció una sensación embriagante: poder. El plan se repite, y esta vez, sin nervios, sin dudas. Todo parece funcionar como una maquinaria perfectamente aceitada. El dinero fluye como nunca antes. No es solo efectivo, es una nueva vida. Hedake y Ice ya no son simplemente jugadores universitarios. Viven como si ya estuvieran en la NBA. Como si ya hubieran sido seleccionados en el draft. Como si los millones ya estuvieran depositados en sus cuentas. Empiezan a rodearse de lujos impensables para cualquier estudiante promedio. Celulares, en una época donde casi nadie tenía uno. Joyas de oro, relojes brillantes, gorras de marca y, sobre todo, derroche. Pagan cenas para todo el equipo, regalan comida en fiestas, se mueven como celebridades dentro del campus. Smith, incluso, hace un pago inicial por un GMC Typhoon de $30,000. Un SUV deportivo, rápido, ruidoso. Una declaración de poder. Y aunque para muchos eso debería haber levantado sospechas, nadie preguntó. Todos asumieron lo que querían creer. Algún agente, algún adelanto, algún contrato que ya estaba en marcha. Después de todo, Hedake era la estrella. Nadie quería romper la ilusión. Pero el problema con el dinero fácil es que nunca es suficiente. En el siguiente partido, contra UCLA, la historia toma otro rumbo. Esta vez, Smith decide apostar por su equipo, con dinero prestado por Gagliano. El riesgo era alto. Y más aún, porque Arizona State no era favorito. Según las casas de apuestas, ASU no debería ganar. El margen era ajustado. Necesitaban ganar o perder por menos de 4 puntos. Era una línea delicada, un margen mínimo, y todo dependía de él. Desde el inicio del partido,
Smith juega con una intensidad furiosa. Cada pase, cada tiro, cada rebote. Es un intento por aferrarse a la victoria, no solo por su equipo, no solo por el orgullo, sino porque su deuda es la soga que le aprieta el cuello. El partido se vuelve una batalla. Los dos equipos están igualados. Cada jugada parece decidirlo todo. Pero en los últimos minutos, UCLA aprieta, sube el ritmo, se despega, y el marcador final refleja la tragedia. 76-70. Arizona State pierde por 6 puntos, 2 puntos por encima del límite. Y eso significa una sola cosa: Edaque pierde la apuesta, y con ella, el dinero y su estabilidad. Otra vez, está endeudado. Y esta vez, con el hombre que menos tolera las pérdidas, Joe Galliano. Desesperado, sin margen para el error, acepta arreglar otro partido. El rival ahora es USC. Todo se prepara como antes. El dinero se reparte, las apuestas se colocan, los cómplices se activan. Pero algo sale mal. El equipo no responde. Los errores no son controlables. ASU juega mal, demasiado mal, y al final, pierden por un margen mayor al necesario. Galliano aún gana dinero, pero el sistema ya no parece tan sólido. La estructura empieza a tambalear. No por las apuestas, sino por algo más peligroso: el ruido, los rumores, las miradas sospechosas, el murmullo de que algo no está bien. Y en medio de ese clima enrarecido, aparece él, una figura temida en los bajos fondos, un nombre que provoca silencio apenas se menciona. Big Red, pelirrojo, corpulento, de mirada vacía. Conocido en el mundo del crimen por su temperamento explosivo, su historial violento y su relación con el narcotráfico. Big Red no juega, y cuando se entera de que hay un esquema de apuestas universitarias que mueve millones, exige su parte. No pide, ordena. Silman, asustado, cede. Galliano, acorralado, también. No porque quiera, sino porque decir no ya no es una opción. Big Red entra en el negocio como un elefante en una tienda de cristal, y todo se sale de control. El siguiente partido, esta vez contra Washington, se convierte en el punto más alto y más peligroso del fraude. La cantidad de dinero apostada es tan absurda, tan descomunal, que rompe todas las alarmas. La línea de victoria se mueve 44 veces en un solo día. Algo sin precedentes. Algo imposible de ignorar. Las casas de apuestas están desconcertadas. Nadie entiende cómo ni por qué se mueve tanto dinero alrededor de un partido universitario. Pero alguien lo nota. Alguien que sí entiende los patrones. Alguien que no puede mirar hacia otro lado. La Comisión de Apuestas del Estado de Nevada entra en acción. Y con ellos llega el FBI. Ambas instituciones comienzan a rastrear movimientos, analizar apuestas, identificar anomalías. No se trata de una corazonada, se trata de un fraude en tiempo real. Las luces ya están apuntando hacia Arizona. Y lo que comenzó como un juego de márgenes está a punto de explotar. El día del partido contra Washington, el ambiente en el vestuario no era el mismo. El aire pesaba. Algo no cuadraba. Edaque Smith lo sentía en el estómago. Era esa sensación que se tiene cuando uno sabe que cruzó una línea y que hay alguien más al otro lado, mirando. Y entonces, llega el momento. El entrenador Bill Frieder, normalmente enérgico y concentrado en la estrategia, entra con una expresión distinta. No grita, no da indicaciones, solo lanza una frase como una granada silenciosa. Recibimos una llamada del FBI. Están investigando este partido. Si alguien sabe algo, es momento de hablar. El silencio en el vestuario es absoluto. Nadie se mueve, nadie respira. Pero dentro de Edaque Smith, algo se rompe. El miedo, la culpa, la certeza de que todo se salió de control. En ese instante, no ve dinero, no ve joyas, no ve autos. Solo ve la posibilidad de perderlo todo. Y entonces, decide hacer lo que no había hecho en mucho tiempo: jugar para ganar, de verdad. Sale a la cancha con otra mirada, una determinación diferente. Ya no se trata de cubrir una línea, ya no se trata de ajustar el marcador. Esta vez, va por la victoria limpia, por el partido, por el orgullo,
Y lo consigue. Arizona State vence a Washington por un margen arrollador, 73-55. Una diferencia de 18 puntos. Un marcador que arrasa con todas las apuestas amañadas. Mientras tanto, en una habitación de hotel en Las Vegas, Joe Galliano se despierta con la televisión aún encendida. Se había quedado dormido, agotado por la tensión de los últimos días. Se levanta, camina hacia el televisor y ve el resultado en la pantalla. Arizona State, 73. Washington, 55. En ese instante, lo sabe. Lo perdió todo. $3 millones. En una sola noche. Fin del juego. Pero aunque la estafa había llegado a su punto final, el verdadero caos apenas comenzaba. Porque el daño ya estaba hecho. Y ahora vendría la rendición de cuentas. La investigación federal avanza con fuerza. El FBI rastrea llamadas, analiza movimientos bancarios, interroga testigos, examina patrones de apuestas. Lo que en su momento parecía invisible, ahora estaba trazado con precisión quirúrgica. En 1997, cae la bomba definitiva. Una acusación federal de 72 cargos contra todos los involucrados en el escándalo. Las sentencias son severas. Joe Gagliano es condenado a 15 meses de prisión federal y obligado a pagar restitución. Benny Silman, el arquitecto del fraude, recibe 46 meses tras las rejas. Isaac Ice Burton cumple 6 meses en una casa de transición y recibe 3 años de libertad condicional. Y Stephen Hedak Smith recibe una sentencia de 1 año y 1 día, pero su condena verdadera es otra. Su nombre queda manchado, su reputación destruida, su carrera condenada al olvido. Nunca es elegido en el draft de la NBA. Pese a su talento, sus estadísticas, su potencial, nadie quiere tocarlo. Su nombre ya no está asociado al talento, sino a la traición. Consigue solo 2 contratos de 10 días en la liga. Un destello breve. Un espejismo. Después, desaparece del radar. Juega en ligas menores. Viaja a otros países. Se convierte en una estrella de segunda categoría en escenarios sin glamour, sin cámaras, sin futuro. El sueño por el que tanto había luchado se apagó. Pero la historia no termina ahí. Hoy, Stephen Smith recorre el país contando su historia. No para justificarse, no para limpiarse, sino para advertir. Se para frente a auditorios llenos de jóvenes atletas. Les habla del precio real de las malas decisiones, de lo fácil que es caer cuando el sistema te empuja, de cómo una mala apuesta puede costarte no solo tu carrera, sino tu identidad. Les habla de cómo el baloncesto, el mismo juego que lo había salvado de las calles, terminó por devorarlo. Y siempre, siempre, cierra con una frase. Una que lo acompaña desde entonces. Una que lo define. No traiciones al juego que amas. Porque si lo haces, vas a cargar con eso el resto de tu vida. Hoy en día, los atletas universitarios finalmente pueden ganar dinero legalmente por el uso de su nombre, imagen e identidad. Una victoria largamente esperada. Un paso hacia la justicia dentro de un sistema que durante décadas se benefició del talento ajeno, mientras sus protagonistas apenas podían alimentarse. Muchos creen que este cambio frenará los escándalos, que ya no habrá necesidad de vender partidos, de caer en trampas, de cruzar líneas peligrosas por desesperación. Pero otros no son tan optimistas. Expertos como Tom McMillan lo advierten con claridad. Mientras las apuestas deportivas sigan legalizadas en más de 30 estados, mientras millones se sigan moviendo en segundos desde una app o una llamada, las tentaciones seguirán ahí, palpitantes, invisibles, silenciosas. Porque ahora, más que nunca, el fraude ha aprendido a esconderse. Los que manipulan el juego ya no necesitan trajes ni maletines, solo un teléfono, una clave y una buena historia para no levantar sospechas. Y si no se alocan, si no alardean, si no hablan más de la cuenta, probablemente nadie los descubra. Porque en el mundo del azar, la casa casi siempre gana. Pero cuando pierde, cuando de verdad pierde, el precio lo paga otro. Alguien más, a veces un jugador, a veces un joven sin oportunidades, y otras, todo un deporte. Si quieres conocer más historias reales de corrupción, engaños y decisiones que lo cambiaron todo, suscríbete ahora a El Lado Negro del Azar.
Aquí no vendemos moralejas. No buscamos héroes. Solo te mostramos lo que ocurre cuando la ambición, el riesgo y el silencio se combinan. Y nada vuelve a ser como antes. Porque las verdades más peligrosas no se gritan.